Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alessandro Javier Vite Castillo y el día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de la materia o unidad de aprendizaje en microbiología impartida por el doctor Roberto Saldívar Palacios. El tema a tocar de hoy va a ser el virus sincitial respiratorio. Bien, para iniciar les quiero mostrar un caso clínico característico de este virus. Masculino de un mes de edad con antecedentes de haber nacido por parto prematuro. Es llevado por sus padres al área de urgencias del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, por presentar una coloración azul en la piel, fiebre de 39 grados centígrados, tos y secreción nasal. La madre refiere que inició hace 3 días con tos, fiebre leve de 38 grados centígrados y muchos mocos. El día de hoy su fiebre aumentó hasta 39 grados. A su llegada a urgencias se detecta una saturación parcial de oxígeno al 85%. En la exploración física se detectan ruidos estrepitosos en los pulmones, también conocidos como sibilancias, disnea y taquicardia de 180 latidos por minuto. Bien, para interpretar este caso clínico y lograr un diagnóstico correcto, hay que identificar los principales signos y síntomas que presenta el paciente y de esta manera diferenciarlos para poder realizar un diagnóstico adecuado. En este caso nos vamos a enfocar en los principales factores de riesgo de la infección por el virus sincitial respiratorio, que en este caso es masculino de un mes de edad, es decir, es un lactante, y que tenga antecedentes de haber nacido por parto prematuro. Estos no son los únicos factores de riesgo existentes, pero son los principales. Y bueno, los principales signos y síntomas que presenta este paciente que nos indican que es una infección por este virus son la coloración azul en la piel, también conocida como cianosis, la fiebre elevada de 39 grados centígrados, la saturación parcial de oxígeno de 85% y los ruidos estrepitosos en los pulmones, también conocidos como sibilancias, disnea y taquicardia. El principal síntoma que produce una infección por este virus es la bronquiolitis. La bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos y esto va a reducir su diámetro de luz y va a ocasionar que haya problemas a la hora del flujo del aire y va a disminuir pues la cantidad de oxígeno en sangre del paciente. Como podemos darnos cuenta y como podemos ver, el paciente entra y presenta una saturación parcial de oxígeno del 85%. Esto no es normal en su grupo de edad y lo normal es de 95 a 100%. Si se presenta de un 85 a 80% de saturación parcial de oxígeno, se considera grave y se puede llegar a presentar lo que conocemos como la cianosis o la coloración azul en la piel. Esto es ocasionado debido a que, como no hay un flujo correcto de aire en los pulmones, pues no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso adecuado. Y esto ocasiona que la sangre no tenga la suficiente cantidad de oxígeno, lo que conduce a disnea y el cuerpo lo que hace para intentar controlarla es la taquicardia, elevando la cantidad de latidos por minuto que hace para intentar llevar la máxima cantidad de sangre a la mayor rapidez posible para compensar el hecho de que no hay suficiente oxígeno en sangre. Y bueno, los ruidos estrepitosos son de igual manera a causa de la bronquiolitis, ya que al que pase el flujo de aire y debido a que están muy reducido su diámetro, incluso puede llegar a tener moco, pues a la hora de que el paciente respire, se crean estas sibilancias o también conocidas como roncus respiratorio. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre este virus, el virus sincitial respiratorio. Vamos a iniciar con la epidemiología. El virus sincitial respiratorio constituye la principal causa de hospitalizaciones y muerte por infecciones de vías respiratorias bajas en los niños menores de 5 años. Estas hospitalizaciones y muertes son por las infecciones de vías respiratorias bajas, como por ejemplo son la bronquiolitis, la neumonía y la traqueolitis. Y bueno, en niños menores a 2 años de edad, el virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico de las enfermedades respiratorias bajas como bronquiolitis, que suele presentar el 50-90% de los casos, neumonía llegando a presentar el 5 a 40% de los casos y traqueolitis llegando a presentar el 10 a 30% de los casos. Así que si bien sí existen otros virus o agentes etiológicos
que nos pueden llevar a causar las mismas manifestaciones clínicas que nos presentó este paciente, como es la bronquiolitis, o que en este caso no presenta el paciente, pero también pueden presentar neumonía y traqueolitis. Sí existen otros virus, por ejemplo el virus de la influenza, el virus de la parainfluencia y el rinovirus. Sin embargo, la incidencia no es lo suficiente como para ser tomados en cuenta para estas enfermedades, como es en el caso del virus sincitial respiratorio. Y bueno, en México no existen como tal datos documentados, confirmados por el gobierno, de los números de incidencia de este virus. Sin embargo, se han hecho diversos estudios que reportan que en 2016 el 40% de pacientes pediátricos sufrían de una infección respiratoria inferior aguda, y de estas infecciones respiratorias agudas, el 45% de ellas era ocasionada por una infección del virus sincitial respiratorio. Bueno, los brotes masivos de este virus o las epidemias suelen ocasionarse en los periodos de invierno, esto debido a que el virus suele resistir una temperatura promedio de 33 grados centígrados, y pues esto favorece a su proliferación, ya sea en la mucosa de la nariz, en la conjuntiva del ojo, en la mucosa de la boca, en especial a temperaturas más bajas en la etapa de invierno. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la patogenia de este virus. El principal efecto patológico del virus sincitial respiratorio es la creación de sincitios. Es decir, que cuando el virus entra en contacto con el epitelio respiratorio, este lo suele destruir todos sus componentes, su membrana, etc. Estos componentes, una vez son destruidos, se suelen acumular en un acúmulo de células que se le conoce como un sincitio. Y bueno, el efecto patológico del virus sincitial respiratorio se debe a la invasión directa vírica del epitelio respiratorio, como lo mencioné, pero no solo de eso, sino también por lesiones celulares producidas por el mismo sistema inmune. Esto debido a que ante una infección o esta infección específica, el sistema inmune produce citocinas tales como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, 11 y el interferón alfa, beta y gamma. Estos son conocidos como las citocinas proinflamatorias, es decir, que favorecen la inflamación. Y esto lo podemos ver bastante evidenciado en el caso de la bronquiolitis, que en este caso se inflaman los bronquiolos. También se puede presentar una necrosis de los bronquios y los bronquiolos, que nos puede llevar a provocar la formación de tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico en las vías menores, de igual manera llegando a reducir el flujo de aire del paciente y eventualmente ocasionando una reducción de la cantidad de oxígeno en sangre. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, el control y la prevención. El único tratamiento que se ha ensayado para esta enfermedad ha sido la ribavarina en aerosol. Sin embargo, no se suele usar mucho, ya que es muy costoso este medicamento y no es tan útil como se esperaría. Y es por lo tanto que se prefiere optar por administrar suplementariamente oxígeno, líquidos intravenosos y vasos nebulizados fríos. Esto para tratar las manifestaciones clínicas que presenta, como lo es la cantidad baja de oxígeno en sangre, que se representa por un nivel bajo de saturación parcial de oxígeno. Y bueno, desafortunadamente aún no existe una vacuna efectiva contra este virus, y pues debido a esto se opta por otras medidas de prevención, como por ejemplo en el caso del área médica o en el área hospitalaria, extremar las medidas higiénicas con lavado de manos tras el contacto con el niño infectado. De esta manera podemos evitar infectar a otro paciente que no tenía esta enfermedad previamente y aumentar el número de casos. También se puede evitar el hacinamiento de niños en poco espacio, ya que debido a que este virus es bastante contagioso, es importante que apenas se presenten los síntomas característicos o incluso desde que se presente un simple cuadro de síndrome respiratorio, como lo es tos, rinorrea hialina y etcétera, pues aislar al niño en cuestión para prevenir más casos de esta enfermedad. Bueno, como se mencionaba, no existe una vacuna y pues la mayoría de los casos que se presentan es en lactantes y en niños menores a 5 años de edad. En el caso de los lactantes,
en su mayoría los anticuerpos que le otorgan la madre aún siguen activos. Estos suelen durar aproximadamente 6 meses. Pero a pesar de que los anticuerpos que le otorga la madre contra esta infección sigan activos, no son lo suficiente para poder combatirla. Y por lo tanto es que aún así se presenta la infección e incluso se puede llegar a complicar, como es en el caso del caso que vimos anteriormente. Y bien, ahora vamos a hablar un poco sobre su diagnóstico y su diagnóstico diferencial. Algunas de las principales manifestaciones clínicas del virus sincitial respiratorio son la bronquiolitis, neumonía, rinorrea hialina, tos, taquipnea, taquicardia y roncos respiratorio. La principal característica clínica de este virus es la bronquiolitis, que como les mencioné es una inflamación de los bronquiolos. Los bronquiolos son el componente más pequeño del sistema respiratorio y una inflamación que llegue a reducir su diámetro de luz considerablemente e incluso llegar a que se tapen de moco puede ocasionar una disminución en la cantidad de oxígeno en sangre que eventualmente nos va a provocar pues una cianosis, disnea, disminución en la saturación parcial de oxígeno en sangre, taquicardia y pues también nos puede causar una neumonía este virus, no nada más una bronquiolitis. Este virus inicialmente suele llevarse a cabo como un síndrome respiratorio común, como en el caso del rinovirus, pero este suele evolucionar a algo un poquito más complicado, como es el caso de bronquiolitis o la neumonía. Y bueno, si bien sí existen diversos virus que también causen las manifestaciones clínicas características del virus sincitial respiratorio, como lo son el rinovirus, el virus de la influenza y el virus de la parainfluenza, la realidad es que la incidencia a comparación de la incidencia del virus sincitial respiratorio no es lo suficiente como para que se suela tomar en cuenta. Sin embargo, el diagnóstico como tal de una infección por este virus, aparte de realizarse de la clínica, que es la mayoría de los casos, se suele diagnosticar por las manifestaciones clínicas. También se pueden utilizar pruebas de laboratorio como es el RT-PCR. Sin embargo, estos solo se suelen utilizar en casos donde la enfermedad se complique. Y de ahí en fuera, pues se utiliza en el diagnóstico por las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por atender.